Bien, amigos de BPI TV, realizamos este contacto desde la Universidad de Carabobo. BPI TV realizamos este contacto desde la Universidad de Carabobo. Conmigo se encuentra el profesor y economista Carlos Ñáñez, quien nos va a estar ampliando y explicando un poco sobre todos los anuncios que hizo el día de ayer el presidente Nicolás Maduro y esta reconversión monetaria que fue anunciada. Profesor. Bien, Fabiola. En líneas generales, ¿qué fue lo que se anunció el día de ayer? La modificación del cono monetario. Eso es una nominalidad desde el punto de vista económico. ¿Por qué me refiero a una nominalidad? Porque ¿cómo vamos a lograr desmonetizar el cono monetario si aún no hemos logrado sacar de circulación los billetes de 100 bolívares? La eliminación de ceros comporta un mecanismo que en economía se llama deflactación del valor del dinero por el efecto de la inflación. La inflación en Venezuela a cierre del 2017 se ubicó en 2.584.7% y a cierre del mes de febrero la inflación acumulada supera los 232% y se ubica anualizada en 6.580%. Bajo ese esquema, un mecanismo de matar ceros o de eliminar ceros a la moneda y la inclusión de un nuevo cono monetario nos genera un conjunto de preguntas. En 2007, cuando se hizo la primera reconversión monetaria, se requirió una inversión de 40 millones de dólares para poder ajustar tanto todos los software bancarios y todos los software de los cajeros electrónicos, más la campaña de publicidad que se requirió para poder explicarle a la comunidad cognitivamente cómo utilizar las nuevas especies dinerarias, y en la actualidad esa cantidad de dinero no la tiene la banca privada ni pública para poder acometer el nuevo proceso de modificación del cono monetario. Este cono monetario está condenado a desaparecer y haciendo sencillamente un análisis fundamental, ¿qué se busca? Pues cognitivamente determinar que lo que costaba 1.000.000 de bolívares ahora costará 1.000 bolívares, lo que costaba 200.000 bolívares ahora cuesta 200 bolívares, es decir, reforzar cognitivamente lo que ya el venezolano venía manifestando desde el punto de vista de su construcción psicológica, reforzar un conjunto de valores para poder sobrevivir en este esquema de inflación. La deflactación del cono monetario o sustituir al cono monetario anterior por uno distinto no es una medida del todo descabellada si la comparamos desde el punto de vista de lo que esto va a generar en términos de las transacciones. Pero como esta medida no está acompañada de una contracción del gasto público, no está acompañada de una mayor disciplina en materia fiscal, no está acompañada de la eliminación de la liquidez monetaria con fines fiscales, no está acompañada de la dotación de una política flexible en materia cambiaria, está condenada también a desaparecer y a convertirse sencillamente en quitarle 3 ceros a la miseria. Fue lo que hicieron el día de ayer. El cono monetario en Venezuela, ahora la unidad de mayor especie dineraria es el billete de 500 bolívares, es decir, que tenemos un billete de 500.000 bolívares, y si nos vamos al esquema del 2007 tenemos un billete de 500 millones de bolívares. Entonces, bueno, eso lo hacía Mugabe en Zimbabue, le llegó a eliminar 12 ceros a la moneda. Si usted desagia la moneda, que es el mecanismo que la técnica económica determina o define así, eliminarle sustraerle el valor artificialmente conferido a la moneda, si usted se lo desagia, se lo elimina a la moneda, pero no lo acompaña de un conjunto de políticas económicas creíbles que doten a la economía de confiabilidad y de estabilidad, se pierde cualquier manejo monetario. En Venezuela el problema existe en que los agregados monetarios, particularmente M2, que es un objetivo intermedio, y es la clase que voy a dar posterior a esta entrevista, es un objetivo intermedio de la política monetaria, está absolutamente abandonado. El objetivo o la generación de la masa monetaria M2 o de la liquidez monetaria, si no se contiene con políticas como el control de la tasa de interés, el nivel de reservas bancarias para garantizar un volumen de política monetaria restrictiva a los fines de no fomentar la expansión de la hiperinflación,
está absolutamente entonces divorciada de la obtención de un objetivo de estabilidad en precios. En Venezuela, yo ayer escuchaba al presidente de la República decir que esto solamente iba a dotar de estabilidad a la economía, sencillamente va a mejorar los términos de intercambio por la ecuación de Irving-Fisher, que es una ecuación en donde usted tiene la masa monetaria, la velocidad de rotación, la estructura de precios en la economía y el número de transacciones. Quiere decir que ahora va a ser mucho más fácil hacer el número de transacciones. Pero ¿cómo vamos a desmonetizar el cono monetario anterior que nunca llegó a, digamos, atomizar a todas las capas de la economía? Muy pocos sectores de la economía llegamos a ver el billete de 100.000 bolívares, que dicho sea de paso tenía un error fundamental en su construcción, porque decía en cantidad de 100 y en palabras 100.000. Entonces, a la audiencia yo le pregunto, usted hace un cheque y coloca en cantidad 100 y pone en donde va la escritura de la cantidad 100.000 bolívares, ¿cómo le va en la taquilla? Entonces, ese billete jamás llegó a permearse a las capas de la población. Venezuela está viviendo una atroz desmonetización de la economía y ahora esta desmonetización de la economía, producto de la expansión de la hiperinflación o de la HI, como lo llamamos los economistas, se va a agudizar por un proceso de desmonetización o de pérdida de liberación del cono monetario anterior que tenemos hasta el 4 del mes de julio para depositarlo en la banca, porque posterior al 4 del mes de julio esos billetes van a perder poder de liberación y obviamente van a salir del sistema económico. ¿Cuánto será la inflación en Venezuela a final de mes, a final de año? Bueno, nosotros estamos hablando de que si mantenemos una tasa de inflación de 80% intermensual, podemos terminar con 160.000 puntos de inflación. Entonces, pregunto, ¿esto lo puede tolerar una sociedad indistintamente del número de ceros que usted le quite a la moneda? En Venezuela no estamos pagando con billetes, con efectivo tangible. En Venezuela el dinero virtual compra menos, pero muchísimo menos que el dinero real. Pongo un ejemplo, si usted quiere comprarse un cartón de huevos en Venezuela con efectivo, usted paga 200.000 bolívares, pero si se los quiere comprar con una tarjeta de débito haciendo uso del cuasi dinero de las cuentas a la vista, usted tiene que pagar 600 bolívares. La brecha entre un precio y otro precio es de 400.000 bolívares, duplica al tipo de cambio paralelo. Entonces la distorsión la tenemos en materia interna de precios domésticos. Esto lo vamos a corregir con una medida de corte nominativo de eliminar ceros, que dicho sea de paso no presupone ningún tipo de contención hacia la inflación, porque en Venezuela la inflación tiene dos grandes vertientes. Una de ellas es el abandono del tipo de cambio y la otra es el uso de los recursos del Banco Central de Venezuela para cubrir un agujero fiscal que representa el 30% del Producto Interior Bruto de la República. Bueno, un ciudadano que logre tener 20 millones de bolívares en su cuenta va a tener 20.000 bolívares. Y después del 4 de junio, los productos van a subir en esa misma proporción, ¿correcto?, en centenas, y no las vamos a poder seguir adquiriendo, porque es que el problema es que el bolívar se desnaturalizó. Ninguna economía racional desmantela a la moneda. Ninguna economía que pretende estabilizarse destruye una institución social como el dinero. El dinero es una institución social y en Venezuela desde el 2016 estamos jugando ahora con las cantidades dinerarias. Es decir, cuando decidimos eliminar el billete de 100.000 bolívares o se decidió eliminar el billete de 100.000 bolívares, que terminó ya de desmonetizarse el 20 de este mes. Pero con la cantidad de noticias en materia económica que hemos tenido, Fabiola, no solamente el tema del dinero, de este nuevo cono monetario, que es sencillamente un espejismo de humo, es sencillamente una cortina de humo para tapar un drama hiperinflacionario como el que tiene Venezuela, que es la economía más inflacionaria del planeta y evidentemente la economía más miserable, utilizando las dos variables de la ecuación para medir la miseria en una economía, que es la paralización del aparato productivo y la inflación. En Venezuela la paralización del aparato productivo en 2017 es de menos 18 puntos del Producto Interior Bruto y en 2018 se estima en menos 15, no porque mejoramos en menos 3%, sino porque después de esa caída usted no puede caer más. Entonces, frente a un fenómeno hiperinflacionario,
como el que tenemos, que dejó de estar en un umbral, la hiperinflación, para que la economía entrara en una dinámica distorsionante e insoportable con la racionalidad y con las formas republicanas, podemos creer que vamos a lograr estabilidad. El ciudadano de a pie, ¿cómo va a entender esto luego del 4 de junio? Bueno, no va a tener tampoco acceso a efectivo, tal vez el sistema bancario no tenga la posibilidad de poder suplir la inversión mínima necesaria para adecuar todos los software y para adecuar todo el proceso de intermediación a este nuevo esquema, y tal vez el propio Banco Central de Venezuela no tenga la capacidad de reimprimir una masa monetaria que hasta hace nada, Fabiola, hasta febrero de este año estaban llegando aviones a el aeropuerto internacional de Maiquetía repletos de billetes según de denominación de 100.000 bolívares, porque el billete de 100.000 bolívares tiene meses en circulación. El billete de 100.000 bolívares salió en el último trimestre del 2017. Y entonces tenemos un billete de 100.000 bolívares que nació muerto, porque ahora tenemos en el mismo esquema, con la misma cara de Simón Bolívar, el billete de 500 bolívares. Que representa 500.000 bolívares, un cono monetario que no hay la capacidad propagandística para explicarle a la gente cómo es el billete, cuáles son las características de seguridad del billete, cuáles son los aspectos de seguridad dineraria. Es decir, hay todo un manejo numismático de la moneda que necesita la población recibirlo desde el punto de vista de información para poder manejarse con eficiencia. Pero es que los venezolanos no tenemos acceso a lo que los economistas llamamos la proporción de riqueza reflejada en efectivo, en dinero. Yo no sé si hay la posibilidad de pronto de ponchar la pizarra, pero es una ecuación muy fácil desarrollada por Irving Fisher. Esta es la masa monetaria, la velocidad de rotación, el nivel de precios en la economía y el volumen de transacción. Posteriormente a este truismo de Irving Fisher, la escuela de Cambridge le aplica a esto un porcentaje que lo llamamos los economistas la K de Pigou. Esta es la cantidad de demanda de dinero que los agentes económicos deciden mantener en términos de liquidez. En Venezuela es imposible tener liquidez monetaria para pagar el conjunto de transacciones que se requieren. Hablo de pasaje, hablo de estacionamiento, correcto, hablo de pagos a el sector informal, a los vendedores informales. Las personas que venden en la calle sencillamente no tienen posibilidad de estar bancarizados y por ende no podemos nosotros adquirir los bienes y servicios que los venden a ellos a precios subsidiados, porque el dinero real tiene mayor compra que el dinero virtual, tiene mayor poder de compra que el dinero virtual, y estamos entonces en una asimetría. Los venezolanos, para poder adquirir este canal que se ve fuera del país, para poder adquirir cualquier activo en la República, tenemos que apelar a una transferencia bancaria, y los sistemas bancarios están absolutamente colapsados porque la conectividad en la República es un desastre, correcto, aparte de que tenemos una muy baja inversión en términos de electricidad, en términos de redes eléctricas, en términos de redes telemáticas. Aquí se pasan a veces semanas sin el servicio de internet porque sencillamente la gente se roba los cables, porque la situación en el país es insostenible. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una república soporta 3 cambios en el esquema monetario? Porque aquí hemos tenido la incorporación de un billete de 100.000 bolívares, la modificación del cono monetario para unidades de 500 bolívares, 10.000 bolívares, 2.000 bolívares, 5.000 bolívares y hasta 100.000 bolívares. Y ahora la modificación absoluta y total del cono monetario y la incorporación de un nuevo cono monetario con 3 ceros menos. Esto es sencillamente una medida de corte populista que lo que busca es generar la intención de que ya el dólar, por ejemplo, no cueste 231.000 bolívares, sino 231 bolívares. El problema es que ya los venezolanos cognitivamente, cotidianamente, Fabiola, estábamos dando las cantidades quitándole los 3 ceros. Es decir, lo que le costó al presidente Chávez una campaña de 40 millones de dólares para informar a la República, la simple elección de la hiperinflación en el gobierno de Maduro le permitió a los venezolanos entender que el bolívar había perdido todo el valor. Es decir, que la institución social del bolívar había perdido conexión con la realidad de compra, con el poder real de compra. Bien, profe, ya por último, hay muchas personas
No, yo quiero explicar eso. La devaluación es con relación a la divisa. La moneda se devalúa con relación a la divisa. El dólar, el euro, en este país que hacemos intercambio supuestamente en yuanes, en rupias, correcto. Es la devaluación de nuestro signo monetario con otra divisa. ¿Qué tienen los venezolanos actualmente? Por ejemplo, cuando usted requiere ganar 1 millón de bolívares para poder comprar la dieta básica diaria. Usted lo que está teniendo es una depreciación del signo monetario con relación a los bienes y servicios domésticos transables y no transables producidos en la economía. ¿Qué es un bien no transable? La factura eléctrica es un bien no transable, eso lo tenemos que pagar en Venezuela en los monopolios naturales que tenemos con las prestadoras de servicios. La factura que pagamos de telefonía fija, eso es un bien no transable, porque no lo podemos sacar al extranjero. Pero de ahí en más, todos los bienes transables en la economía de Venezuela han perdido poder de compra con el dinero, es decir, poder de compra real y poder de compra nominal, hija, porque cuando usted sale con 500.000 bolívares y 500.000 bolívares son 1 kilo de queso y le quedan 300.000 bolívares para comprarse cualquier medio cartón de huevo, usted entenderá que relativamente el problema lo tenemos en términos de depreciación, es decir, que la moneda no se ha indizado, la moneda se ha desajiado, la moneda se ha deflactado en una milésima parte, es decir, hemos multiplicado todo el cono monetario por 1 entre 1000. Le quitamos 3 ceros a la moneda, le quitamos 3 ceros a la miseria y le aumentamos 3 ceros a la iniquidad, porque ahora quien tenga saldos en dólares o en moneda fuerte sigue manteniendo sus reservas de ahorro. En Venezuela, hija, los bienes transables de inmuebles y bienes transables de capital como vehículos se van a seguir vendiendo y comercializando en dólares, porque nadie va a despojarse de un bien que es reserva de valor para obtener bolívares desagiados. El término es desagio. Explico el término. Viene de una voz latina. Desagio, correcto. Eliminar, agio, valor. Le hemos quitado el valor a la moneda sin acompañar esta medida de un pool de acciones para contener la inflación, dentro de las que están, por ejemplo, que el Banco Central deje de producir lo que produjo en dinero el año pasado, que expandió los agregados monetarios en 1.700%, y por eso es que tuvimos una inflación a finales del año pasado de 2.530%, con la posibilidad de finalizar 2018 con 160.000 puntos de inflación. Eran palabras entonces del economista Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, quien pues hizo una explicación bastante extensa y exhaustiva de todo lo que significa la reconversión monetaria. Él explicaba que el banco no va a tener el dinero para esta reconversión, no va a tener la capacidad de reimprimir una masa monetaria nueva para este nuevo cono monetario, y no va a haber la capacidad, o no hay la capacidad propagandística para informar a las personas la capacidad o la seguridad que tengan estos billetes. Es decir, la población necesita de mayor información para poder pues empezar en junio de este año a utilizar un nuevo cono monetario con 3 ceros menos. Desde Carabobo, yo soy Fabiola Mouso y esto es BPI TV.